Bueno, vamos a ver lo que, lo que tenemos a continuación. Digamos, en la clase pasada vimos el tema ondas, las dos clases pasadas vimos el tema ondas, y dentro de lo que es ondas, estuvimos viendo, me ves bien a mí, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿Me ves bien a mí? ¿El pizarrón Sí, también? sí. Bien. Estuvimos viendo las ondas de amplitud modulada y vimos el ejemplo de la onda de 620 kHz de frecuencia. También vimos las ondas de frecuencia modulada, una cualquiera, 89,9 MHz. Kilohertz serían miles de hertz y megahertz serían millones de hertz de ciclos por segundo. También esto es la frecuencia. Y luego, bueno, las frecuencias de televisión son similares a esta, de hecho ahora vamos a ver algo de esto. Y luego estuvimos viendo algo de las ondas del espectro visible. El espectro visible es una parte del espectro electromagnético, ahora vamos a ver esto, en el cual tenemos longitudes de onda que rondan entre los 700 nanómetros y los 400 nanómetros. Para 700 nanómetros sería el rojo y 400 nanómetros corresponde al color azul, azul acá, los 400, y al medio se encuentran toda la gama de colores visibles con máxima sensibilidad del ojo en unos 550 nanómetros, que es color verde, verde amarillento, como de pronto son los carteles de indicadores de cartelería en las rutas, que es donde, de estos colores, que es donde tenemos máxima sensibilidad. Igual los chalecos que utilizan los policías o los controles que tenemos en la calle, sobre todo de noche, tienden a ser en la zona de los verdes, de los anaranjados y de los amarillos, que es donde el ojo tiene máxima sensibilidad. Te recuerdo que nanómetros equivalía a la unidad de 10 a la menos 9 metros. Es importante que para todos estos temas que vamos viendo, que repasen y hayan comprendido en detalle la planilla de múltiplos y submúltiplos que transmití en la clase pasada, porque allí están expresadas todas estas unidades, el mega, el kilo, está el giga, el tera, todas unidades que solemos utilizar en la vida cotidiana cuando hablamos de memorias y de capacidades de disco de computadora. Disco de 1 tera, de un pendrive de tantos gigas. Y estas otras unidades que corresponden a submúltiplos, a unidades más pequeñas que el 1, también son importantes. En este caso representa a 1000 millones, 1 dividido 1000 millones, sería 10 a la menos 9. Así que para poder comprender, obviamente estamos hablando de metros, de una unidad cualquiera, de un parámetro cualquiera, pero la unidad es que le da cierto rango de magnitud. Para comprender o para comenzar con el tema, pues ya algo comenzamos la clase pasada con el tema de electromagnetismo, ondas electromagnéticas, yo voy a transmitir un video donde se habla de las ondas electromagnéticas, pero quiero recordar algo que vimos en el curso de ingreso. En el curso de ingreso hablamos de la corriente eléctrica y también de los campos magnéticos y el campo eléctrico. Les recuerdo que el campo eléctrico, que forma parte de las ondas electromagnéticas,
es proporcional al voltaje. ¿Qué significa? Que a mayor voltaje en un determinado punto, tenemos mayor campo eléctrico. Los campos eléctricos son los que terminan generando los rayos, es decir, la diferencia de tensión entre una nube y la Tierra es la que genera que de pronto salte un rayo, generando un efecto visible existente en la naturaleza. Eso es campo eléctrico y es el voltaje que genera este fenómeno. Y el campo magnético es proporcional a las corrientes, a la corriente eléctrica. A mayor corriente eléctrica se incrementa proporcionalmente los campos magnéticos. Los campos magnéticos que podemos visualizar en un imán o en alguna otra, en un motor eléctrico y en algunas otras aplicaciones. Vamos a ver el video para comprender esto más de las ondas y de las ondas electromagnéticas propiamente dicho. A ver si me aseguro de que se vea el video, porque sería una parte importante. No es este video. Bien. A ver si logro que se vea. Por ahí se pone un poco lento cuando está grabando y quiere mostrar. Y depende del conexionado de internet y todo esto, pero bueno, vamos a hacerlo hasta que funcione. El video no está disponible. Vamos de nuevo. Esta mañana lo estuve viendo, así que se supone que tiene que estar. Oh, bueno. Qué raro. No hay problema, sino el otro video sí, pero el otro video no es tan didáctico como este. El otro video que teníamos. Voy a la grabación. Entonces vemos el video, ¿sí? Bien. Ustedes saben que si tienen una carga positiva que se encuentra en el espacio, va a crear un campo eléctrico. Y este campo eléctrico va a radiar hacia afuera una onda de la carga positiva. Y quizás sepan que si tienen una corriente a través de un alambre, esta corriente va a crear un campo magnético. Y este campo magnético se va a envolver alrededor del alambre y se va a ver más o menos así. Pero las personas comenzaron a darse cuenta de que hay otra manera de crear un campo magnético, además de tener una corriente fluyendo, y que también hay otra forma de tener un campo eléctrico, además de tener cargas en el espacio. Resulta que si tenemos un campo eléctrico cambiante en alguna región del espacio, incluso si esta región no tiene ninguna corriente en ella, por el hecho de que hay un cambio en el campo eléctrico, esto va a inducir o a crear un campo magnético. Aquí hay una manera de crear un campo magnético del que no se necesita corriente.
Solo requiere un cambio en el campo eléctrico de esa región. Y las personas también comenzaron a darse cuenta de que si tenemos un campo magnético cambiante, esto va a crear un campo eléctrico. Y un físico escocés muy inteligente, llamado James Clerk Maxwell, se dio cuenta de que, si esto es cierto, que un campo eléctrico cambiante puede crear un campo magnético, y a su vez que un campo magnético cambiante puede crear un campo eléctrico, el que a su vez puede crear un campo magnético, y así sucesivamente, pues podemos crear una reacción en cadena que puede propagarse como una onda. Tendremos una onda de campos magnéticos y eléctricos que puede viajar hacia afuera y tener una existencia independiente de la corriente o carga que los originó. ¿Cómo creamos un cambio en el campo eléctrico? Tomamos esta carga y la vamos moviendo de arriba a abajo. Esto parece una antena. Tendremos esta antena que va a estar cambiando este campo eléctrico. Y esto va a crear un campo magnético que se va a propagar hacia afuera. Y de forma similar, si tenemos una corriente, ¿cómo podemos crear un campo magnético cambiante? Pues cambiando el sentido de la corriente una y otra vez. Esto va a crear un campo magnético cambiante que va a crear un campo eléctrico y se puede propagar hacia afuera. Y ahora esta onda va a tener su existencia independiente y va a seguir moviéndose hacia adelante a cierta velocidad. Y a esto le llamamos ondas electromagnéticas. Electro porque tiene campos eléctricos, magnética porque tiene campos magnéticos y onda porque se propaga hacia afuera siguiendo la ecuación de las ondas. De manera similar a las otras ondas que ya hemos visto, pero hay una diferencia. Estas ondas no necesitan un medio para propagarse, pueden viajar por el vacío. No se necesitan partículas de algo aquí para que esta onda se pueda mover. Se pueden propagar en el vacío, lo que es bastante extraño, ya que aquí lo único que se está moviendo o que está oscilando es el valor de los campos eléctrico y magnético. Como dibujo de onda electromagnética, este dibujo está muy feo. Una onda electromagnética luce más o menos así. Las líneas amarillas representan al campo magnético y su dirección es hacia arriba y hacia abajo. Apuntan hacia arriba y hacia abajo, no es que salgan hacia arriba o salgan hacia abajo. Lo dibujo de esta manera, pero no es exactamente así como se comportan. Lo que trata de decir es que este punto de aquí no significa que tenga un campo magnético que vaya así hacia afuera. Simplemente tiene su dirección así. Y lo dibujo con un vector más grande para indicar que en este punto de aquí, sobre este eje, y este eje podría ser, digamos, que la dirección X, por lo que en esta posición en el espacio hay un campo magnético relativamente más grande, que apunta hacia arriba. Y estas líneas rojas representan el campo eléctrico. Esta línea roja de aquí representa un campo eléctrico relativamente más grande. Y el campo eléctrico está en ángulo recto con el campo magnético. Estas son perpendiculares. Y es así como ocurre este proceso. Creará un campo eléctrico y campo magnético perpendiculares entre sí. El campo eléctrico apunta hacia afuera del monitor. Creo que así es más fácil de que lo visualicen. Estas líneas de aquí apuntan hacia afuera del monitor y esas líneas de aquí apuntan hacia adentro del monitor. Esto ocurre en 3 dimensiones. El campo eléctrico oscila hacia afuera y hacia adentro del monitor. El campo magnético oscila hacia arriba y hacia abajo. Y toda la onda viaja hacia la derecha. Y sucede que la dirección de todos estos elementos se encuentran en ángulos rectos. Imaginen un diagrama tridimensional, X, Y, Z. Esta será la dirección de la velocidad de la onda, aunque no tiene que apuntar en esta dirección. Pero imaginen que tenemos la velocidad en una dirección, el campo magnético estará en esta otra dirección, en Y, y el campo eléctrico en otra dirección perpendicular a las otras dos, en Z. Estas tres son perpendiculares entre sí. La velocidad es perpendicular al campo magnético y el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico. La velocidad a la que se mueven estas ondas es la velocidad de la luz, c, y c es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, debido a que la luz es una onda electromagnética. La luz es un ejemplo particular de las ondas electromagnéticas, pero este es solo un ejemplo. Estas ondas electromagnéticas pueden tener cualquier longitud de onda. Por ejemplo, de aquí a acá, esto es la gráfica de una onda en el espacio. Esto va a representar la longitud de la onda. Y las ondas pueden tener cualquier longitud de onda. Y también pueden tener cualquier frecuencia. La frecuencia es la tasa con la cual esto cambia en el tiempo. Tengo este punto en el espacio donde hay un campo magnético. Va a apuntar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y la tasa con la cual esto está ocurriendo, el número de cambios por segundo, será la frecuencia. Así que estas ondas pueden tener cualquier frecuencia. Pero hay una región especial. Esta región es la del espectro visible. Esta es la región de frecuencias y longitudes de onda que pueden tener las ondas electromagnéticas, el espectro electromagnético, y hay mucho que aprender con respecto a este espectro electromagnético. Ahorita lo mencionaremos de manera rápida. Si nosotros graficáramos a lo largo de esta línea,
Aquí tendremos las frecuencias más altas o las mayores frecuencias hacia la derecha, que estará en Hertz, que es como medimos las frecuencias. Y debido a esta fórmula, la velocidad de la onda es lambda por f, o la longitud de la onda por la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, la longitud de onda tiene que decrementarse. Así que hacia la derecha tendremos menores longitudes de onda. Y las longitudes de onda se miden en metros. Pero cuando hablamos de la luz, ya que tenemos unas longitudes de onda tan pequeñas, normalmente aquí hablaremos de nanómetros. ¿En dónde estará el espectro visible? Pues el espectro visible será este pedacito de aquí. Todo esto es el espectro electromagnético. Y el espectro visible está aquí. Esto es lo que podemos ver entre el rojo y el violeta. Y el rojo tiene la frecuencia de alrededor de 4 por 10 a la 14 Hz. Y el violeta tendrá 7.5 por 10 a la 14 Hz, más o menos. O si queremos hablar de la longitud de onda, el rojo tendrá 750 nanómetros y el violeta tendrá alrededor de 400 nanómetros. Y recordemos que nano se refiere a 10 a la menos 9. Pero bueno, recordemos que esta es una región muy pequeña. Tendremos mayores frecuencias al del violeta y a estos les llamamos ultravioleta. Y sabemos que estas no son buenas para nosotros. No son buenas porque si nos dirigimos hacia la derecha, donde hay mayores frecuencias, resulta que eso también significa que tenemos una onda de mayor energía. Si habláramos de fotones que forman esta luz, hablando de mecánica cuántica, estos fotones, conforme nos vamos hacia la región de mayor frecuencia, van a tener mayor energía, lo que significa que son más peligrosos, ya que como tienen más energía, pueden transferir esta energía hacia otras partes, como a las células, dañándolas. Y es por eso que, al menos para este tipo de luz, nosotros nos ponemos bloqueador solar, para protegernos de los rayos ultravioleta. Pero esta no es la frecuencia más alta. Podemos tener ondas con mayores frecuencias. Tenemos los rayos X. Los rayos X tienen mayor frecuencia y por lo tanto son más peligrosos. Por lo cual los técnicos que sacan las radiografías se van detrás de un muro que los protege de estos rayos, ya que de otra manera está recibiendo tanta cantidad de rayos X cada día, les haría mucho daño. Pero esa tampoco es la frecuencia más alta. Tenemos algo llamado rayos gamma. Y los rayos gamma tienen una cantidad increíble de energía, lo cual los hace tremendamente peligrosos. Estos rayos vienen del espacio o también de cierto tipo de reacciones nucleares. Y es por eso que muchas veces se encuentran en los cómics que la razón por la que surge algún superhéroe es porque fue atravesado por rayos gamma. Nada más porque suena bastante poderoso, aunque en la realidad no transforma a la gente en superhéroes. Pero sin duda tiene mucha energía. Y hacia abajo tenemos los infrarrojos. Esto está por debajo del rojo. Esto es el infrarrojo y por debajo de este tenemos las microondas. Y en la región de las microondas tenemos muchas cosas útiles. Están los celulares, las señales que están en la región de microondas, señales de televisión, se envían por el aire en la región de microondas. Y por debajo de esta tenemos las ondas de radio. Aun cuando, técnicamente hablando, las regiones de radio de FM se encuentran más cercanas a la región de las microondas. Y aquí tenemos al radio AM, las primeras ondas que se usaban cuando se inventó el radio. Las frecuencias de radio por acá son las frecuencias de AM. Y este es el espectro electromagnético. El rango visible es una pequeña región de todo este y no podemos ver nada más fuera de esta región. Pero sin duda esta es bastante útil para muchos casos diferentes y peligrosos, así que necesitamos conocer todo el espectro electromagnético. Bien. Me pareció interesante la forma en la cual esta persona explica la generación a través de campos eléctricos y campos magnéticos de las ondas electromagnéticas propiamente dichas, que son las que nos posibilitan casualmente emplear ondas de amplitud modulada para la radiofonía en amplitud modulada, ondas de frecuencia modulada o determinadas frecuencias en la radiofonía en frecuencia modulada, como así también lo hacemos en la televisión. Entonces, ¿me escuchas bien, Mayra? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces vamos a avanzar con lo que es lo que son las filminas de la clase de hoy. ¿Estás viendo las filminas? Sí, se ve bien. Bien. No sé por qué no quiere actuar como yo necesito, pero allá vamos. Veamos. Ahí estamos.
Entonces, lo que estaba transmitiendo casualmente es esto, que tenemos un campo eléctrico que oscila en una dirección del espacio. Perpendicular al mismo tenemos el campo magnético, que también oscila, pero en otra dirección, en otro plano, porque es totalmente perpendicular al campo eléctrico, y ambos son perpendiculares a la dirección de propagación de las ondas. Entonces, las ondas que, tanto de radio como de televisión, o en general, las ondas que existen en la naturaleza, y que viajan por el espacio o por el medio en el cual se están propagando. Y acá caemos en partes del espectro radioeléctrico, o electromagnético, mejor dicho, que utilizamos y mucho en todo lo que es tanto las emisiones de radio como de televisión. Entonces, estuvimos viendo que el espectro en sí está ocupado por frecuencias. Esto va desde las frecuencias extremadamente bajas, que hacen a señales prácticamente dentro del rango audible, pero que generadas como radiofrecuencia en antenas, propagadas en antenas, tienen un alcance muy importante y les corresponden longitudes de onda realmente de magnitudes importantes, como kilómetros o decenas de kilómetros, de miles de kilómetros incluso. Luego está el segmento de las ondas radioeléctricas. Estas ondas, acá tenemos todo lo que es radio, televisión, las microondas, tal cual como se las usa también en enlaces de radio, de televisión, también las microondas que utilizamos en el hogar, que en definitiva es una determinada frecuencia que lo que nos posibilita es calentar los alimentos. En algún momento voy a transmitir cómo funcionan a manera anecdótica, cómo funcionan el microondas y por qué calienta, pero básicamente son ondas radioeléctricas, ondas electromagnéticas, que lo que hacen es generar esa temperatura en los alimentos que colocamos en el microondas. Entonces, tenemos el segmento de ondas radioeléctricas, luego, como bien se decía en el video, tenemos el espectro visible, los rayos infrarrojos, que sería todo lo que percibimos, es radiación electromagnética para la cual nuestra vista no tenemos sensores de este tipo de rayos, salvo la piel. Los rayos infrarrojos son los que generan, por ejemplo, la plancha o un objeto caliente, la plancha que está arriba de la cocina o algún objeto caliente, que acercamos la mano y sentimos el calor. Ese objeto está emitiendo rayos infrarrojos y lo percibimos en forma de calor. Los ultravioletas no los sentimos, pero sí generan daño tanto en la vista, por eso los lentes vienen con protección UV, y luego los otros rayos gamma, los cósmicos y los X. Volviendo al segmento... Sí. Es una pregunta un poco tonta. No, ninguna pregunta es tonta. Estamos para casualmente sacar dudas. O sea, nosotros, usted decía, bueno, que bueno, los rayos ultravioletas no se los sienten, pero sí provocan daño. Con respecto a los rayos X, también hay que tener cuidado, supongo, en el momento que uno se va a hacer una radiografía y todo eso, siempre hay un cierto cuidado. Pero el tema de los rayos gamma, o sea, nosotros no estamos expuestos fácilmente a eso, ¿no? Eso, ¿cómo es el asunto? Bien, tanto los rayos gamma como los rayos cósmicos son rayos que existen en la naturaleza, principalmente en el espacio exterior. De hecho, tanto los rayos gamma como específicamente los rayos X como los rayos gamma se utilizan en la electromedicina. Los rayos gamma se utilizan, o al menos se utilizaron en una época, eso lo leí, pero no sé si sigue esta tendencia de utilizar rayos gamma para combatir cáncer. Son altamente dañinos, con lo cual, si uno logra fijar esos rayos gamma en un determinado punto donde hay
una enfermedad como un cáncer, las células cancerígenas mueren o mueren todas las células. Por eso la aplicación de rayos para oncología, para el tratamiento de cáncer, genera algún daño adicional en el cuerpo. Los rayos X también generan daño, principalmente el efecto más notorio es que genera esterilidad en los hombres. Pero igualmente la exposición de estos rayos prolongada hay que evitarla. Pero, por ejemplo, los rayos X los generan los tubos de rayos catódicos de los televisores viejos, los tubos de rayos catódicos de TV blanco y negro emitían rayos X en una distancia media que se llama de 1 metro. Por eso nuestros padres siempre nos decían que no había que acercarse tanto a la pantalla del televisor. Los tubos de rayos catódicos de los televisores de color generan rayos gamma, rayos X más potentes, que alcanzan hasta una distancia media, que salen de la pantalla y recorren una distancia media de 2 o 3 metros, dependiendo de las condiciones del televisor específicamente, el tipo de televisor. Pero los rayos tanto gamma como X existen en la naturaleza. Lo que sí creo que es más trascendente son las magnitudes de las cuales uno puede estar afectado. Y creo que es ahí donde se pueden generar problemas o no. Pero sí, estamos expuestos y existen en lo cotidiano, pero en una baja intensidad. Tanto los rayos gamma como los cósmicos que existen en la naturaleza, en el espacio exterior, son filtrados por la atmósfera. Por eso cuando alguien hace alpinismo o asciende a alguna montaña, estamos hablando de alturas importantes, 3.000, 4.000 o más metros de altura respecto al nivel del mar, la densidad atmosférica disminuye y nos vemos expuestos con mucha mayor intensidad a todos los rayos ultravioleta, a los rayos gamma, a los rayos X. Por eso la protección de la piel termina siendo importante, como siempre lo es, pero en esas condiciones más. De 10. Bien, entonces, nos vamos a enfocar en esa parte del espectro electromagnético que utilizamos en la propagación de señales de sonido o de video. Nos vamos a enfocar específicamente en algunas partes. Por ejemplo, si en el eje X tenemos frecuencias crecientes, las frecuencias relativamente bajas que se utilizan en comunicaciones comunes, habituales, son las frecuencias de amplitud modulada, que van de 530 a 1700 kHz. Son las ondas que, por ejemplo, como la de amplitud modulada de Radio Nacional, que tiene una determinada frecuencia asignada, en este caso específicamente, Radio Nacional tiene 620 kHz de frecuencia asignada, y en realidad cuando se incorpora a esta frecuencia el audio, se generan bandas laterales, que ya vamos a ver cuando veamos modulación en amplitud, que determinan la necesidad de un determinado ancho de banda, de asignación de un determinado ancho de banda, para que esta emisora pueda funcionar. Esto es 5 kHz, 5.000 Hz para abajo, 5.000 Hz para arriba. Quiere decir que la Radio Nacional de Rioja, que está centrada en 620 kHz, en realidad ocupa 620 más menos 5, sería de 615 a 625 kHz. Así es con cada una de las radios de amplitud modulada. Por eso, entre los 540 y los 1600 kHz aproximadamente que ocupan estas emisoras de radio, con 10 kHz de ancho de banda cada una, tenemos 106 segmentos, que le podríamos decir canales o bandas, que se pueden asignar, 106 radios diferentes. Así de pronto tenemos la de 620, que estaría un poco más cercana al origen, más acá cercano a los 540,
pero así como tenemos la de 620, existe la de 630, la de 640 y así sucesivamente, porque cada una ocupa 5 kHz para arriba y 5 kHz para abajo. Por lo tanto, la más próxima que pudiera estar por arriba de los 620 kHz que ocupa Radio Nacional La Rioja es 630, que en realidad ocuparía desde 625 hasta 635, y así sucesivamente, tanto para arriba como para abajo, permitiendo 100 radios diferentes. Esto del ancho de banda es casualmente un concepto del cual vamos a hablar reiteradamente en las materias estas, porque es el espacio que está asignado, por ejemplo, para que esta radio pueda transmitir, y tiene que ver con el espacio que tenemos disponible para incorporar la información que queremos transmitir. Específicamente, estamos hablando de una emisora de radio que lo que va a transmitir casualmente es solamente audio. Ya vimos la vez pasada que el espectro audible del oído humano va de 20 ciclos por segundo a 20.000 ciclos por segundo. De 20 Hz a 20 kHz. En realidad esto es todo el espectro que podemos escuchar. En la zona baja, entre 20 y 300, o podemos decir 500 Hz, tenemos los sonidos bajos. Entre 500 y 5.000, unos 6.000, tenemos los sonidos medios. Y entre 6.000 y los 20.000 tenemos los sonidos altos. Altos en cuanto a frecuencia. Estos serían los agudos, los medios y los graves. Cuando hablamos de radio en amplitud modulada, solamente utilizamos de 20 a 5.000 Hz. En amplitud modulada. Por eso, en este gráfico, podemos ver que tenemos de 20, acá coincide con que es 620, pero podríamos hablar de cualquier otro radio que sea 580, pero tendríamos 5.000 Hz que podemos agregar información audible. Por eso cuando escuchamos radio en amplitud modulada, no se escuchan tonos agudos. Los sonidos agudos directamente no son transmitidos. Transmitimos hasta los 5.000 Hz del rango audible, de 20 Hz a 5.000 Hz, tanto los sonidos graves y los sonidos medios. En realidad las radios en amplitud modulada tienen como fin principal el transmitir información. Adicionalmente se incorpora música, pero el objetivo principal no es la transmisión de temas musicales, porque casualmente estamos resignando parte del espectro audible, es decir, todos los sonidos agudos que dan mucha riqueza auditiva a los temas musicales, los estamos perdiendo porque lo que hacemos es achicar el ancho de banda total a más o menos 5 kHz, posibilitando que en este espacio que va de 540 a 1600 incorporemos 106 segmentos, 106 radios diferentes. Si llegamos a transmitir, en vez de más o menos 5.000, más o menos 20.000, vamos a tener menor cantidad de bandas posibles. Eso ya lo vamos a ver luego cuando veamos en frecuencia modulada. Pero el espectro electromagnético, casualmente, una de las características es que es finito. ¿Qué indica? Que tiene un montón de segmentos, pero cada segmento no se lo puede agrandar. Es decir, este segmento de amplitud modulada se le asignó este rango de frecuencias porque entre los 1705 kHz, que sería 1,7 MHz,
y los 54 megas, que es donde comienzan los canales de televisión, hay otros servicios de comunicación. A modo de ejemplo, en la zona de los 30 MHz están los servicios de banda ciudadana, que hoy por hoy no es un servicio muy difundido ni de mucha utilidad, porque tanto la telefonía móvil con antenas locales como la telefonía móvil satelital incluida, posibilitan la comunicación desde cualquier lugar del planeta, desde cualquier posición a cualquier otro. Pero cuando no existían las comunicaciones celulares, los radioaficionados a través de esta banda, que se llamaba banda lateral única, pero que utilizaba la frecuencia de 30 MHz aproximadamente, posibilitaba las comunicaciones porque estas ondas se propagan a mucha distancia y posibilitaba las comunicaciones en los casos de catástrofes, en los casos de no poder efectuar comunicaciones telefónicas. Hace unos años, hasta hace unos 20 años, se utilizaban estos medios de comunicación para avisar a familiares, qué sé yo, en La Rioja Capital, que en Vinchina o en alguna localidad del interior había fallecido tal o cual persona, y son servicios comunitarios. Como digo, hoy por hoy la telefonía celular cubre todas estas necesidades y han dejado de ser tan importantes, pero los canales aún están disponibles. Entonces, uno de los segmentos estos del espectro radioeléctrico, el espectro electromagnético, que ocupamos como algo muy común, es este segmento de amplitud modulada. Las radios de amplitud modulada, las ondas estas de baja frecuencia, tienen la característica de que rebotan en la capa atmosférica. Ya cuando veamos modulación vamos a hablar de esto, vamos a volver a este punto, pero posibilitan que den la vuelta a la Tierra. Es decir, comunicaciones de 5.000, 6.000 o 10.000 kilómetros son totalmente factibles. De hecho, yo vine de Rioja en el año 85, y en esa época había una sola emisora de frecuencia modulada en la ciudad, que era FM Nacional Tucumán, y lo que solía escuchar como radio eran radios de Chile o de Buenos Aires, todas en amplitud modulada, y en algunas ocasiones radios de otros países del extranjero, de Europa, que bueno, son emisoras que transmiten con mucha potencia y al estar irradiando hacia todas las direcciones, bajo determinadas condiciones, generaba la posibilidad de poderlo escuchar a determinadas horas, principalmente cuando la capa atmosférica baja de noche y las propagaciones se facilitan. ¿Vamos bien hasta ahí, Mayra? Sí, profe. Bien. Como digo, acá tenemos un segmento que, salvo el tema radioaficionados, no tengo presente cuál es la utilidad. Nos vamos a enfocar en todo lo que es radio y televisión, que es el objetivo principal de la materia. Y en verde podemos ver 4 segmentos importantes para la propagación o para la difusión televisiva. Primero tenemos entre los 54 MHz, serían millones de ciclos por segundo, y los 72 MHz, los canales bajos. Le llamamos de very high frequency, serían muy alta frecuencia, pero en este caso son canales bajos porque hay 2 segmentos, el canal del 2 al 4 y del 5 al 6, que están en una parte baja del espectro, a diferencia de los canales del 7 al 13, todos estos de TV analógica, que están en una parte más alta del espectro en frecuencias que van de 174 a 216 millones de ciclos por segundo. Los canales, cada canal de televisión, casualmente se le llama canal, porque es una parte del espectro que se le asigna para que pueda transmitirse la información de audio y la información de video. Los canales de televisión ocupan en total 6 MHz de ancho de banda, así como el canal de radio que veíamos recién, de AM, ocupaba más o menos 5 kHz, sería más o menos 5 kHz, son 10 kHz, 10.000 Hz de ancho de banda. El canal de televisión ocupa 6 millones de Hz de ancho de banda, es decir,
Desde la frecuencia inferior del canal a la frecuencia superior, tenemos 6 millones de ciclos. Ya vamos a ver las frecuencias específicas de cada canal. Esto es porque se transmite mucha mayor cantidad de información. No solamente la información de audio, sino la información completa de toda la pantalla, toda la información de video que nos posibilita ver imágenes en movimiento. Acá vemos en esta imagen, separado desde el comienzo de la frecuencia que comienza el canal, tenemos 1,5 MHz separado. Esto es una norma nacional que todos los canales transmiten bajo esta norma. Es decir, el canal, cualquier canal, el 7, desde que comienza el canal hasta que tenemos la portadora de video, frecuencia portadora de video, que es la que lleva toda la información de video, que es la frecuencia fundamental, tenemos 1,25 MHz. Quiere decir que si esto fuera 70 MHz, por así decir, esta frecuencia sería 71,25 específicamente. Luego, desde la separación entre la portadora de video y la portadora de audio, estaba por turno de casi, siempre es 4,5 MHz. Ya vamos a ver estas cosas en detalle, pero quiero empezar a introducir los conceptos de cómo es la televisión, cómo funciona y en qué consiste este tema de las frecuencias, de las ondas de radiofrecuencia y de las ondas electromagnéticas asociadas a canales, los canales de televisión, tanto en audio como en video. No nos olvidemos que la televisión es audio, es imagen, pero también es sonido. Si tuviéramos la imagen solamente moviéndose, habría que ser muy creativo. De hecho, hay señales o cine mudo que genera... Estoy silenciado.